Y avanzamos entonces con la siguiente presentación a cargo del, en este caso, tenemos aquí un cambio en nuestro, más bien una corrección, y el siguiente trabajo va a ser presentado por Luis Alberto Camacho. Luis Alberto Camacho nos va a presentar el trabajo Actividad antimicrobiana y de biocompatibilidad de un dispositivo médico de polidimetilsiloxano funcionalizado con injertos de poliácido acrílico y polietilenglicol dimetacrilato, espero haberlo pronunciado bien, para la liberación de ciprofloxacino. Luis proviene también de la Universidad Nacional Autónoma de México, como Marlene, que estaba programada, es del Instituto de Ciencias Nucleares, y su área de especialidad es sobre la modificación de polímeros con radiación. Invitamos a que comparta su pantalla y dé inicio a su presentación. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Se te escucha bien. Sí, se te escucha bien. Adelante. Vale. Muchas gracias por la presentación. Voy a comenzar. Como comentaban, el trabajo con el que voy a presentar se intitula, bueno, básicamente Actividad antimicrobiana, un dispositivo médico de polidimetilsiloxano funcionalizado con poliácido acrílico y polietilenglicol dimetacrilato para la liberación de ciprofloxacino. Este proyecto lo desarrolla en el Instituto de Ciencias Nucleares con mi compañera Marlene Velasco. Somos los dos autores principales, además del doctor Emilio Bucio. Y pues bueno, voy a dar el comienzo. En primer lugar, ¿qué son los dispositivos médicos poliméricos? Bueno, son dispositivos que pueden ser utilizados en diferentes áreas. Por ejemplo, son dispositivos como gases de apósitos, catéteres de línea central hacia corazón o hacia otros catéteres urinarios. Todos estos dispositivos médicos hechos de polímeros son muy ventajosos en comparación a lo que se utilizaba antes de que existieran los polímeros, porque pues son económicos, son accesibles y son biocompatibles. Antes se tenía que utilizar dispositivos hechos de madera o de metal, que pues nada óptimos. ¿Cuáles son sus desventajas? A pesar de que son muy útiles y los tenemos que usar todo el tiempo, se contaminan muy fácilmente y pueden generar inflamación no deseada. La primera de estas dos desventajas es una de las más preocupantes, debido a que si no se promueve que se evite la adhesión de patógenos como bacterias, virus, protozoarios o algas u hongos, puede generar alguna infección en el sitio que a nosotros nos interesa sanar. Por ejemplo, una infección en el corazón por causa de un catéter de línea central podría ser fatal para un paciente que por sí ya está delicado. Entonces, una de las maneras más útiles para modificar estos dispositivos es agregar injertos de tal manera que estos dispositivos se vuelvan funcionales de alguna manera. Partiendo de un polímero inicial, que podemos ver aquí, déjenme apuntar. Este sería un polímero principal. Podemos utilizar diferentes técnicas de modificación, por ejemplo, la utilización de iniciadores químicos como el AIBN o el azo-bisisobutirionitrilo para generar radicales que luego puedan reaccionar con algún grupo funcional. El ozono, que de hecho pues ya lo hemos escuchado, que genera grupos peróxido que pueden después ser modificados. Y específicamente la que nos interesa es la irradiación con radiación ionizante, específicamente la gamma, en ausencia o en presencia de oxígeno para generar los mismos grupos reactivos que puedan después tener alguna reacción con algún grupo funcional de interés. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Se pueden utilizar distintas técnicas como el grafting from, que sería que este grupo reactivo reaccione con un monómero reactivo y genere un injerto, o el grafting to, que sería que el grupo reactivo, en este caso un radical, reaccione con un propolímero o un polímero ya formado para generar el injerto. De cualquier manera, la radiación ionizante utiliza radiación electromagnética de alta energía, específicamente por encima del ultravioleta y más comúnmente los rayos gamma o alguna otra partícula acelerada para generar un grupo reactivo sobre una molécula ya existente. Y luego podemos generar polimerizaciones con esto. Aquí les pongo dos ejemplos muy utilizados, que sería la radiación
por algún isótopo radioactivo, puede ser radiación gamma proveniente del cobalto 60 o del C637, o radiación por impacto electrónico a alta velocidad. Ambos pueden generar injertos poliméricos y lo hacen de distintas maneras. Una de las más usadas son los injertos por método directo, donde tenemos alguna película, algún polímero, puede ser tal cual un polímero en bruto o puede ser en un dispositivo médico. Puede hacer interactuar con radiación ionizante en ausencia de oxígeno y en presencia de algún monómero funcional. Este puede hacerse reaccionar con los grupos reactivos que se forman en la superficie debido a la radiación gamma y formar polímeros de injerto. ¿Esto de qué nos sirve? Bueno, tenemos un sistema propuesto, que sería la silicona, o el polidimetilsiloxano, como se conoce de otras maneras. Este se utiliza para diferentes sistemas, por ejemplo, catéteres, que pueden ser catéteres urinarios o catéteres igualmente para sangre, copas menstruales, muy recientemente, películas e implantes. Esos son implantes de seno, pero pueden utilizarse en muchísimas otras partes del cuerpo, que son las más comunes. Este material por sí solo es muy útil porque es muy biocompatible, es decir, que no nos afecta cuando lo ponemos dentro de nosotros, pero es muy susceptible a contaminación. Para eso, nosotros queremos modificarlo de tal manera que, por algún mecanismo, se vuelva antimicrobiano. Para esto queremos modificarlo con un polímero que sea capaz de soportar un antibiótico. Este polímero, en primera instancia, se planeó que fuera el poliácido acrílico, que es un sistema muy conocido. Está compuesto de muchos grupos carbonilo, que tienen un equilibrio ácido-base y pueden tener alto hinchamiento y alta modificación del tamaño del espacio libre entre cadenas. Es decir, que se puede alojar algún fármaco aquí y luego liberarse, modificando parámetros sencillos como el pH. Este sistema por sí solo es muy útil, sin embargo, la modulación de las propiedades de este sistema a veces es muy importante. Y para esto, en este proyecto se propuso la modificación no solo del polimetilsiloxano, no solo con el poliácido acrílico, que sería esta molécula, sino con el polietilenglicol dimetacrilato, que sería esta otra. Este otro monómero tiene dos grupos acrilato, bueno, metacrilato. Es capaz entonces de entrecruzar el ácido acrílico en diferentes proporciones, dependiendo de cómo lo agreguemos, y así generar sistemas diferentes, dependiendo de nuestras necesidades. Entonces, básicamente les digo que abajo tenemos silicona, pueden ser en diferentes presentaciones, en este caso utilizaron películas. Se realizan polimerizaciones iniciadas por rayos gamma, de tal manera que se inmovilice por un polímero de injerto el sistema poliácido acrílico, polietilenglicol dimetacrilato, y después se inmoviliza un agente antimicrobiano. Específicamente, el proyecto está presentando la inmovilización y la liberación de ciprofloxacino, que es un antibiótico de amplio espectro bastante utilizado en aplicaciones médicas. En primera instancia, ya existe un trabajo sobre esta modificación. Olvidé ponerles la liga, pero si les interesa se las puedo compartir. Donde se estudia el injerto dependiendo de la dosis de radiación, o sea, nosotros sabemos la cantidad de energía que se da al sistema y la concentración de los monómeros. En diferentes proporciones de cada uno de estos, es importante mencionar que básicamente la concentración del monómero tiene muchísima más influencia en la cantidad de injerto. La dosis, nada más nos enfocamos en obtener una dosis que fuera reproducible. Bueno, con esos estudios preliminares se pueden obtener sistemas reproducibles con diferentes proporciones y porcentajes de injerto del sistema ácido acrílico, etilenglicol dimetacrilato sobre la silicona. Con esto se hicieron caracterizaciones varias. Una de ellas, la más importante, sería la resonancia magnética de sólidos, donde se observan los diferentes grupos funcionales presentes en este sistema y confirmando así un poco el injerto. Existen diferentes otras técnicas, se realizaron IR, se realizaron pruebas térmicas para comprobar de manera más amplia esta funcionalización. Luego, lo interesante de aquí fue la carga y liberación del ciprofloxacino. La primera gráfica, la gráfica A, sería la carga. En la carga podemos observar que dependiendo del tiempo se pueden cargar desde 0.2 hasta 0.3 miligramos por gramo de ciprofloxacino en
la silicona modificada dependiendo de la proporción de los monómeros. Esta es una carga típica, valores típicos para este tipo de materiales. Y la liberación se puede obtener una liberación de alrededor de 0.15, es decir, que el 50% del ciprofloxacino cargado se libera paulatinamente entre 0 y 48 horas, lo cual es bastante bueno porque ese sistema no solamente carga ciprofloxacino, sino lo libera paulatinamente. Esto haría que el sistema, al ser aplicado en un paciente, se tenga actividad antimicrobiana durante cierto tiempo. Para esto hicimos pruebas de crecimiento bacteriano, en las cuales diferentes modificaciones de la silicona se fueron probadas. La silicona prístina, pues, bueno, la silicona prístina de por sí el crecimiento bacteriano que un control positivo. Sin embargo, se puede observar que para las siliconas modificadas, que serían las últimas columnas, la inhibición es mucho más sustanciosa. Entonces, conforme pasa el tiempo, el crecimiento bacteriano es menor para todos los sistemas modificados que para la silicona prístina. De por sí la silicona no es un material que adhiera igual que pues, materiales ricos como un control positivo. Este sería nuestro sistema estrella. La silicona modificada con proporciones 2:1 del ácido acrílico etilenglicol dimetacrilato, es decir, con cierta morfología de la estructura de las cadenas que permita la carga y liberación correcta con el tiempo. Y bueno, hasta ahorita eso es todo lo que tenemos. Y quería agradecer pues, a la Dirección General de Asuntos Personales de Personal Académico en la UNAM, a CONACYT por las becas de Marlene, mi compañera, y las mías, por la asistencia técnica en la irradiación y por las pruebas antimicrobianas al doctor Héctor Magaña y la doctora Kenia. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Luis, por la presentación, un trabajo muy, muy interesante, muy, sobre todo en el campo de la salud. Y bueno, solo te pediría, ¿puedes enfatizar tu conclusión, por favor? Claro, sí, disculpen, de hecho aquí me faltó una diapositiva, creo que aquí se puede observar 11 de 10. Sí, voy a tener que... nuestro sistema de silicona, que normalmente no sería antimicrobiana, pudo ser modificado de manera efectiva utilizando radiación ionizante, de tal manera que este sistema mostró actividad antimicrobiana y además actividad de biocompatibilidad. Muy bien, pues sí ha despertado bastante interés. Hay varias preguntas. Y bueno, el doctor Fernando Gamboa pregunta, ¿qué eficiencia tiene la inserción en el polímero? Okay. Lo voy a contestar desde una perspectiva un poco... Bueno, tal vez no tanto inserción. En este caso lo medimos a través del aumento de masa desde el sistema inicial al sistema final. El polímero inicial tendrá una masa conocida y cuando midamos su masa final y correlacionando con los pesos moleculares se puede obtener un porcentaje de injerto. Esto nos dice qué tanto porcentaje de nuestro material final es el injerto del polímero nuevo. Entonces la efectividad o la eficiencia la podemos medir con qué tanto haya. Sin embargo, esto no significa que injertos más altos sean mejores, nada más significa que son mayores. En nuestro sistema, injertos muy altos generan que se vuelva muy quebradizo el sistema, muy rígido, y ya no tenga utilidad. Entonces, debemos mantenernos en injertos bajos, de alrededor de entre el 10 y el 30%, dependiendo de otra vez la proporción de monómeros. Entonces, esa sería una forma de ver la eficiencia. Otra forma también podría ser qué tan reproducibles son. Y aquí no lo muestro en estas gráficas, pero en los trabajos que se han hecho, la reproducibilidad del sistema, qué tan fácil es, utilizando las mismas condiciones de reacción, generar los mismos injertos, sobre todo porque la radiación tiende a ser un poquito más, generar productos muy reactivos. Y
se han logrado obtener rendimientos reproducibles para injertos alrededor, otra vez, de entre el 10 y el 30%, utilizando condiciones de reacción fijas, y pues explorar alrededor de eso. Espero que haya podido responder su pregunta. Muy bien. La siguiente, de parte del doctor Pedro Morales. ¿Se podría inducir resistencia al antibiótico? Para responder esa pregunta, de primera instancia digo que sí. El ciprofloxacino es un antibiótico común, entonces su uso va a generar resistencia como cualquier otro antibiótico que se utilice. Sin embargo, este sistema es un poco ventajoso porque el ciprofloxacino normalmente se tiene que administrar de manera profiláctica o en algún momento durante el tratamiento para evitar las infecciones. Entonces se tiene que inyectar o se tiene que tomar, haciendo que su uso no sea localizado y genera más resistencia. Este sistema va a mitigar un poco eso, porque el antibiótico se administra de manera local. Por ejemplo, en un implante después de una cirugía, el implante de por sí ya libera ciprofloxacino, entonces el implante ya no se le tiene que dar al paciente una dosis tan alta de antibióticos para evitar infecciones postoperatorias, lo cual pues va a ayudar, pero sí, definitivamente se descubran nuevos antibióticos, esa resistencia ya existe. Claro. Bien, pues tenemos comentarios de la doctora Marta Patricia Cruces. Felicita tu trabajo. Es un trabajo bastante completo. Me uno de alguna manera a esto. Además, pues cómo no, el campo de la salud pues recibe con beneplácito seguramente resultados como estos, producto de un trabajo bastante amplio, bastante completo. Muchas felicidades y esperemos continuidad en estas actividades. Gracias, Muchísimas Camacho, gracias. por tu presentación.